Hola YouTube, ¿cómo estás? Y hoy te quiero hablar de Mercurio Dracónico, que hace rato que les debía este video, pero bueno, ya que estamos en la temporada Virgo, pensé que podríamos hablar de Mercurio Dracónico, así que bueno, quédate y te vas a enterar. ¿Qué es Mercurio? El planeta de la mente. Tiene que ver con todos los procesos mentales que nosotros llevamos a cabo, como el habla, el pensamiento, el aprendizaje, la comunicación, todos los procesos. El Mercurio natal tiene que ver con todos los procesos conscientes de esto. Sin embargo, el Mercurio dracónico tiene que ver con estos procesos, pero vistos desde el inconsciente. Entonces nos puede estar hablando justamente de procesos inconscientes de pensamiento, de habla, de escucha, de atención, de aprendizaje, de pensamiento, de comunicación, etcétera. ¿Cómo se revela esto inconscientemente? Y bueno, el mercurio dracónico es un mercurio que uno va a tener mucho más a flor de piel, pero mucho más oculto. O sea, es mucho más inherente a uno. Es un proceso que uno, es un mercurio que uno siente mucho más cercano a sí mismo, pero que uno no lo libera. El mercurio dracónico, a diferencia del natal, no habla a vivas voces, sino que más bien guarda muchos secretos, guarda mucha información. No es tanto lo que decimos, sino más bien cómo lo decimos y qué pensamos, y todos los pensamientos que no llegan a ver la luz, todos esos pensamientos que suceden solo adentro de nuestra cabeza con nosotros mismos en nuestra intimidad. Eso tiene que ver Mercurio dracónico. Permiso el porrito porque quiero canalizarles bien el Mercurio y para eso necesito conectarme de alguna manera con la matriz, porque eso es lo que hace Mercurio dracónico. Mercurio dracónico nos conecta con la matriz, nos conecta con el todo, con el cosmos. Es ese planeta que nosotros utilizamos para traducir lo que el alma piensa, lo que el alma siente, traducirlo en palabras. Es la gran catarsis uno la hace a través de su Mercurio dracónico. Como uno libera las tensiones, libera el juego, libera la palabra, libera eh, lo que está escondido, lo oculto. Mercurio dracónico lo podemos ver como el gran mago oculto que nosotros tenemos en nuestra carta dracónica. El Mercurio es el planeta de cómo nosotros hacemos magia, básicamente, cómo traducimos la imaginación en actos tangibles o en cosas reales, cómo nosotros llevamos a cabo, manifestamos en el campo real todo lo que es lo imaginario. Entonces, uno de los temas para ver a Mercurio es como este traductor, es la voz del alma, la voz del alma, la voz que no muchas veces sale, pero que está profundamente pensando y está avisando todo nuestro proceso consciente. ¿Cómo te puedo dar un ejemplo? Supongamos que vos tenés Mercurio en Leo natal y Mercurio en Escorpio dracónico. Un Mercurio en Leo natal es grandioso, ¿no? Es grandilocuente, habla las cosas a vivas voces, no es alguien que se arremete o que se guarda, es muy transparente para decir las cosas como las piensa, como las ve, las dice, pero este es natal. En cambio, el dracónico me está diciendo que hay un Mercurio que es mucho más pernicioso con la información, es mucho más de ver al oculto, de leer entre líneas, casi como si pudiera detectarse lo que está diciendo cuando está hablando del ego. Entonces, en este ejemplo particularmente que les traigo, sería como un mercurio medio difícil de procesar, porque están los dos mercurios cuadrados, están en cuadratura, Mercurio en Leo o Mercurio en Escorpio. Entonces sería como una persona que mientras está hablando y está mostrándose, está exponiéndose, le llega una información del inconsciente, donde él se detecta cómo está hablando y cómo está haciendo su ego en ese momento. Entonces debe ser algo muy incómodo porque su alma expresa una cosa y su ego expresa otra. O sea, el Mercurio natal es la voz del ego.
mientras que el mercurio dracónico es la voz del alma. Entonces esta voz del alma es una voz que muchas veces es callada, que muchas veces es sometida por no querer incomodar, por ciertos miedos a no querer, o sea, es un mercurio que conlleva ciertos miedos a la palabra, miedo a la exposición o miedo a, más allá de que sea Mercurio en Escorpio o sea otro Mercurio, el dracónico es un Mercurio que se calla las cosas, es un Mercurio que guarda información más que revelar, o revela profundamente, revela en la ceguera, revela en la angustia, revela en el dolor, revela en la pérdida, lo oculto, en lo que es oscuro. Es un Mercurio que revela en las sombras, o sea que es revelador de las sombras. Con un Mercurio natal vos te amigás, porque decís francamente y te unís o te desunís al otro. Pero con el Mercurio dracónico vos realmente es como, no estás buscando hacer amigos. El Mercurio natal es más friendly, es más amistoso, es como un Mercurio que va a querer hacer amigos, a decir las palabras que tiene para decir, a decir sus pensamientos desde un costado más amigo, como amistoso de la información. Mientras que el Mercurio dracónico tiende a callarse o para no revelar, por no revelar demasiado. Es el Mercurio que se calla para no hablar, que se calla para no decir. Entonces es un Mercurio que nosotros lo tenemos mucho como un diálogo interno. Es el diálogo interno que nosotros tenemos, el diálogo eterno, te diría. Ese diálogo con quien discutís internamente vos, ese es tu Mercurio dracónico. En el signo que sea, te va a revelar la información de esa vocecita que tenés adentro que todo el tiempo te está diciendo, sí, no, hace esto, hace lo otro. ¿Qué te parece tal cosa? Es el que te informa, Mercurio es el que te informa, son esos pensamientos que uno tiene, pero profundos, pensamientos de percepción profunda, porque el Mercurio natal es perceptivo, digamos, de lo aparente, de lo que se ve, de lo que se puede denostar, pero el Mercurio dracónico es profundamente intuitivo. La información no solamente la revela o la obtiene por medios tradicionales, como de un libro, de alguien que te lo dijo, sino que es un Mercurio que dilucida la información. Sobre todo esa información que está mezclada, que está no revelada, esa información que es oculta. Con nosotros, con el Mercurio dracónico, nos convertimos en verdaderos magos porque podemos traer pensamientos que no nos dijo nadie, que nadie nos informó de esto. No es la información que se ve, es la información profunda, es información que no se ve, es información que es inaparente. Por eso podríamos tomar el ejemplo de un Mercurio en agua para ejemplificar cómo opera un Mercurio dracónico, o poder tomar más bien los Mercurios estos en caída, si se quiere, Mercurio en Piscis, Mercurio en Sagitario, porque nos habla de cómo hace el proceso este Mercurio, es como si fuera opuesto al Mercurio natal, es la antítesis del Mercurio natal. Es toda esa información que callamos, que no revelamos, que nos guardamos, eso que no decimos, eso que no sale a la luz, tanto sea porque es información sensible o porque es información privada o porque es información que por alguna razón se tiene que callar. Y Mercurio dracónico resiente mucho estas memorias del silencio, estas memorias de haber sido callado, de haber tenido que censurarse o haber tenido que guardársela. Resiente mucho todos los recuerdos que han sido con tu voz paralizada o tu voz callada o tu voz sometida, o los momentos donde te hicieron bullying o te hicieron o te contradijeron o te dijeron que no era así. Todas esas memorias de haber sido silenciado, callado, sometido por alguna fuerza externa, ese Mercurio recuerda. Entonces es esa voz, principalmente lo que les digo es que el Mercurio dracónico es esa voz que se tiene que liberar. Es esa voz que tiene que soltarse para que se desbloquee el chakra garganta. Y muchos de los problemas que nosotros tengamos con nuestro Mercurio nos pueden afectar
al chakra garganta, nos puede afectar a la voz, al poder de la palabra. También tiene mucho que ver con la inteligencia. Y acá la inteligencia no es medida como el tradicional que busca la información tal cual se las dicen, tal cual es vista o tal cual aparece, sino la información, como les digo, profunda, esa información arcana, esa información, esa sabiduría, como ese conocimiento sagrado, eso lo tiene Mercurio. Y su inteligencia no se mide en los campos de, qué sé yo, quién es el más numéricamente rápido. Eso quizás es el del natal, que premia lo geminiano, que premia lo virginiano, porque él mira como la información, como quién es el más, la información objetiva, ¿no? La información objetiva, la que aparece, la que es. Pero acá nos cuestionamos cuál es la información con Mercurio dracónico y decimos, ¿quién crea la información? ¿De dónde sale la información? Nuestro Mercurio dracónico es el que se encarga de las fake news y de decir, esto es mentira, esto es farsa, acá hay bicho encerrado. Y tu Mercurio te va avisando de dónde están esas cosas. El Mercurio dracónico es mucho más personalizado, es mucho más tuyo, mucho más íntimo, es esa voz interna tuya que quiere emerger, es esa voz, si el Mercurio natal es lo que se dice, el Mercurio dracónico es desde dónde se lo dice, quién está observando, cuál es el punto, la mirada que observa el universo. Entonces podés ver a tu observador en Mercurio dracónico. ¿Cuál es ese observador, ese punto o esa mirada? Perdón, aparece el perro en escena. Porque él es como mi Mercurio. Mercurio es como el chiquitín del zodíaco. Es el chiquitín del zodíaco. Y acompaña el sol, ¿no? Acompaña el sol en su travesía. Entonces Mercurio es como el informante del sol. Es como, te diría, el mensajero de Dios, el mensajero de los dioses. Entonces, con tu Mercurio uno puede ver esa inteligencia única que uno tiene, esa inteligencia especial, lo que te hace especial a vos, como un talento, te diría. En Mercurio dracónico puede haber talentos, también se pueden ver talentos innatos que vos decís de dónde viene. Y esto viene de un conocimiento registrado arcanamente. Supónete, no es lo mismo tener Mercurio en Aries natal que Mercurio en Aries dracónico, porque el Mercurio natal en Aries te diría que es alguien que piensa por sí mismo, que tiene una inteligencia muy yoica, muy autocreadora, autogestiva. Pero este Mercurio dracónico en Aries podría estar hablando de que en otra vida vos fuiste quien impartió el conocimiento o quien empezó el conocimiento, quien abrió rumbo el conocimiento. Entonces podrías estarte hablando de una inteligencia como precognitiva, como algo que sabes de antemano y lo sabes por un bagaje kármico. El Mercurio dracónico nos habla de ese bagaje kármico de conocimientos que uno tiene. No es lo mismo que en Tauro, que en Géminis, que en Sagitario, que en Piscis o Acuario. Cada bagaje es único, pero tiene un bagaje que conecta con otras historias, conecta con otros relatos, conecta con otras audiencias. De hecho, con tu Mercurio dracónico vas a reencontrar realmente tu tribu, la tribu esa que te escucha y que comparte con vos. Porque va a ser esa gente que realmente resuena con tu mensaje. Y Mercurio dracónico es el mensaje que uno trae. Es el mensaje que uno trae acá a la Tierra. Sea, no sé, suponete sagitariano. Un mensaje de verdad, que se expresa como verdad. Un mensaje que busca las altas ideas, la información profunda, la sabiduría. Y yo les digo ya que no existen las dignidades cuando entramos en materia dracónica, o sea, cada Mercurio, eso se disuelve totalmente en las puertas de la natal, porque entrar en el campo dracónico es sobre todo comprender la sombra y cómo la sombra te lleva a esa sabiduría, o sea, nosotros en el mundo normal, en el mundo de los mortales,
Tenemos una inteligencia que se premia por ser el más rápido, ser el clásico, ¿no? El que pueda hacer la mejor tarea, el que sea más eficiente. Pero hay caminos que no necesariamente son eficientes o se ven o se perciben como eficientes, pero que son profundamente necesarios para desarrollar ciertos conocimientos kármicos. Entonces en Mercurio dracónico no vamos a estar midiendo la inteligencia por eso, sino que vamos a encontrar que otros tipos de inteligencia pueden ser también inteligencia. O sea, podemos decir, desde el Mercurio natal uno puede ver un Mercurio en Piscis como un Mercurio perdido, alguien que se pierde la información, que tiene TDAH. En el Mercurio dracónico uno no ve un TDAH, uno lo que entiende es que esta persona tiene mente de artista y necesita conectarse con otros campos, con un mundo de ilusiones y de sueños para revelar información profunda del universo. Entonces, mejor que se pierda. O sea, cuando nosotros desarrollamos el ojo dracónico, que es el ojo que tenés que tener con Mercurio dracónico, el ojo dracónico activado, está hablando la voz de tu alma. Estás hablando información que es siempre correcta, que nunca te la vas a cuestionar, que nunca vas a pensar que sos un tonto, porque también existe esto. Mercurio dracónico, en vez de informar y comunicarse y enlazarse, se aísla. Se aísla en esa información porque cree o hay preconceptos o miradas limitantes desde la perspectiva natal que nos hacen creer o tener cierto miedo con el Mercurio dracónico, cierto miedo a no ser escuchado o a parecer un loco o a sonar raro o que se burlen de vos. Entonces se calla. Es un Mercurio que se calla y a veces se calla porque mejor que se calle. Mejor que se calle para no pudrirla, porque si con el Mercurio natal te presentas y te haces amigo, con el Mercurio dracónico vos te haces enemigos. Vos te haces los enemigos. Entonces es un Mercurio. Es un Mercurio muy potente, que tiene una potencia oculta, porque puede estar muy reprimido y que vos lo estés autorreprimiendo esa voz, que vos estés bloqueando ese canal expresivo de ese Mercurio. Suponete un Mercurio en Aries que se bloquee la forma de ser chispita y de decir las cosas en la cara, se esté bloqueando el sincericidio, no esté diciendo cosas. ¿Por qué? Por miedo. O un Mercurio en Leo que esté prohibiéndose de expresarse grandilocuentemente, de tomar espacio con la palabra, de ser autorreferencial porque le conviene al mundo que seas autorreferencial. O sea, no se va a analizar lo mismo el Mercurio dracónico que el Mercurio natal. Son, te diría, antitéticos. Uno hace la fuerza opuesta del otro. Entonces vos tenemos que pensar que si Mercurio dracónico, por ejemplo, piensa, el Mercurio dracónico, el Mercurio natal piensa, el Mercurio dracónico se cuestiona el pensamiento, o sea, no está pensando, está cuestionando. Dice, pero qué pasa si, o sea, no es el Mercurio que dice, bueno, esta es la información, ¿no? Este es el pensamiento, sino es un Mercurio que se pregunta sobre todo, es un Mercurio que más que decir, se calla, que más que hablar, no dice, o se silencia, o mejor evita hablar. ¿Por qué evita? Y bueno, por lo que les digo, por miedos que seguramente el alma recuerda y rememora, de traumas, de haber sido expuesto, de que la información se haya infiltrado, de que hayan hecho cualquier cosa con la información. Son diversas las demostraciones que pueden, o las causas que pueden ser por las cuales un Mercurio se calle o haga el proceso inverso. Pero hace el proceso inverso también porque tiene que, porque así también opera la mente. O el Mercurio dracónico no también se nos vuelve en contra cuando va directo. Uno generalmente estipula que esté directo, que yo mande un email y se mande. Pero el Mercurio retrógrado, que es un Mercurio muy kármico y que tiene todo que ver con el Mercurio dracónico, es la excelente ejemplificación de esto. Es un Mercurio que se devuelve.
No es un Mercurio que aprende de manera directa, es un Mercurio que vuelve sobre sus pasos, recuerda, no aprende, recuerda. Y eso es fundamental entenderlo. Mercurio dracónico es un signo que recuerda la información, no la aprende de otras personas, la recuerda por sí mismo. Entonces es una información que nosotros ya tenemos, un bagaje. El tema es cómo la comunicamos, cómo manejamos esta información, cómo la liberamos. Ese puede ser un tema. Porque el Mercurio dracónico requiere una expresión. El Mercurio en Aries necesita por lo menos putear. De corazón, déjame putearte, déjame faltarte el respeto un poco, para marcar ahí, para señalar la información, para machacar. Es un Mercurio con una, es como un mono con una navaja. Y vos tenés que entender desde dónde está hablando ese alma, porque si estás hablando desde ese Mercurio, estás hablando incorrecto. Y no hay lugar al equívoco. Tu alma, recordá que ya es perfecta. Tan solo el problema es con el ego, que a veces no la ve, no la recuerda y la pierde. Entonces, Mercurio dracónico es esa palabra que se nos quedó perdida. Esa palabra, viste, cuando tenés la palabra en la punta de la lengua y no sabes decirla. Y es como, ay, si pudiera volver mis ojos atrás y ver qué está viendo mi inconsciente. Porque sí, totalmente. Mercurio dracónico es la mejor ejemplificación de tu tercer ojo. Tu tercer ojo es la mirada con la que mira el alma. Con la mirada con la que mira el alma, y es una mirada profunda, es una mirada mucho más sentida, mucho más vívida de la información. En un mundo más oculto, más íntimo, más distante quizás a veces, porque a veces uno tiene que retirarse del mundo. Porque generalmente con Mercurio dracónico lo que nosotros percibimos son problemas u obstáculos en la comunicación. Porque justamente no le estamos escuchando de afuera, no le estamos viendo afuera. No es una información que se busca afuera, es una información que se adquiere desde adentro. Que se adquiere volviendo sobre los pasos de uno, volviendo hacia atrás, escuchándose activamente, porque a veces viste que te pasa que a veces sos muy buen consejero, la revés para el otro. Ves todos los problemas, esto es muy Mercurio dracónico, ves los problemas de todos, la solución a los problemas de todos, pero no ves la solución a tus problemas. Y a veces es por un tema de que no te escuchás. A veces damos por sentado nuestra parla, nuestra charla, y no nos damos cuenta de que sabemos lo que sabemos. Es como si Mercurio dracónico es como si tuvieras que dar una lección oral y no hayas estudiado, pero te das cuenta de que sabes. Tan solo tenés que empezar a articular la palabra y creértela. Es un poco el ejercicio que también tienen que hacer los tarotistas al principio, porque al principio se te viene una imagen y es esa palabra, Mercurio dracónico, es esa palabra que emana del dibujo. Cuando practicas la intuición, la palabra intuición, o la palabra intuitiva. Entonces, viste que a los, no sé, los que sean tarotistas lo sabrán, al principio te cuesta leer la carta. Al principio te cuesta como sacar esa información. Al principio no sentís que tenés ese influjo natural de energía. Sentís como un vacío, un bloqueo kármico. Ese bloqueo, ¿cómo se despierta? Si uno se deja ir, si uno se deja llevar, si uno libera el miedo. Si uno libera el miedo a la palabra, entonces aligera la carga y se conecta. Y ahí es cuando viene la intuición. Y ahí empieza el cliente a decirte sí, porque un tarotista también es cierto. A veces necesita... Yo tiro la información porque la estoy viendo no la estoy viendo con los ojos físicos, que es Mercurio natal. La estoy viendo con los ojos anímicos. Estoy viendo la imagen que me dice, qué imágenes me vienen a la cabeza. Y después uno necesita como esa objetividad de afuera para comprobar si lo que estás diciendo es cierto.
me está pegando, me resuena la lectura. Entonces ahí uno dice, ah, bueno, sí, entonces sigo. Bueno, eso le pasa a todo Mercurio dracónico, como a todo tarotista. Esta cuestión de que no confiamos mucho en nuestro Mercurio. Entonces por eso también lo callamos, un problema de confianza y de autoexpresión que nosotros tenemos que liberar. Solo cuando le liberamos es cuando realmente se enciende nuestro Mercurio dracónico y empieza a hablar más que el Mercurio natal. Otra cosa es Mercurio dracónico visto como la palabra. Mercurio, la palabra profunda, ¿no? Como esa palabra que viene de más allá, como un eco que viene desde adentro, más allá de la garganta, se crea en la panza. Se crea en la panza esa palabra. O sea, antes de que salga por acá como sonido, con toda la boca y el aparataje para crear el sonido, viene un aire de adentro. Ese aire es Mercurio dracónico. Es ese aire que emana desde tu panza, de tus pulmones, y que manda hacia la garganta la vibración necesaria para crear el sonido. Pero no tiene sonido per se. El sonido se crea acá, en lo natal, en el plano físico. Ahora el plano dracónico está hablando, el alma ya está hablando, ya está mandando información, ya está mandando ese influjo de energía. Y nosotros les tenemos que luego dar forma con la natal, pero tenemos que permitir que ese aire salga. Porque a veces hay gente que vive hablando y no dice absolutamente nada. Y hay gente que con un silencio bien oportuno o una palabra muy oportuna, muy atinada, puede callar por eras. Entonces, también se trata de eso, ¿no? Como ese contraste entre la información fija, la información aparente, la información que se denota y la información dracónica, que es la información que se connota, esta información que está por detrás, que es más profunda, que tiene que ver con lo que uno quiere decir, ¿no? Yo te puedo estar diciendo las cosas, suponete, vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener Mercurio en Aries, lo estoy tomando mucho este ejemplo, pero bueno, un Mercurio en Aries y un Mercurio en Libra dracónico, ¿no? Entonces yo te puedo estar reputeando en tu cara, yo te puedo estar diciendo punto por punto, pero si está conectado a mi Mercurio dracónico, yo realmente lo que quiero es un mensaje de paz. O sea, yo te estoy poniendo los puntos ahora, te estoy diciendo la posta en tu cara, te guste o no te guste, pero porque en lo profundo yo, el aire que mando es un aire libriano, es un aire que quiere paz, que quiere armonía, que quiere hacerte ver las cosas, que quiere ser amigo, es generoso con la palabra, que te ayuda, te da información, te da un claro de conciencia, te hace ver las cosas. Entonces fíjense esa conexión que hay entre Mercurio natal y Mercurio dracónico, porque Mercurio dracónico es ese núcleo profundo de la información o de lo que quiero decir. Y el Mercurio natal es ese Mercurio aparente, ¿no? Que lo hace, lo lleva a cabo la tarea. Por fuera me ves que te hablo, en mi caso, arianamente, pero profundamente ese aire en mí, ese aire que emana de la panza, desde mi alma, es un Mercurio en Leo. Así que te habla Dios, en realidad. Si digo las cosas como las digo es porque en mí emana la información de Dios. Y yo hablo la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Qué tan sanada esté mi palabra es que tanto se va a estar manifestando ese Mercurio en Leo, que yo tengo la suerte de que están aliados, porque es un doble Mercurio en fuego, un Mercurio en Aries y un Mercurio en Leo es un trino, es una relación beneficiosa. Entonces no es lo mismo que tenerlos en cuadratura, como tiré más al principio, Mercurio en Leo, Mercurio en Escorpio, o Mercurio en Piscis, Mercurio en Sagitario, o Mercurio en Cáncer, Mercurio en Libra. Las cuadraturas son jodidas. Una oposición de Mercurios te va a llevar a proyectar mucho la palabra en el otro.
Y lo que dice el otro habla de mí, lo que yo es un lleva y trae de información todo el tiempo, de dos planos distintos. No es lo mismo que tengas un Mercurio en Tauro que un Mercurio en Escorpio, dracónico. O sea, digo, un Mercurio natal y un Mercurio dracónico en Escorpio. Porque el Mercurio en Tauro, la palabra por fuera, yo estoy hablando en Tauro, en código taurino. Estoy hablando en paz, no me jodan las pelotas. Yo no jodo a nadie. La información hay que nutrirla, hay que agarrarla, hay que aferrarse a la información. Que un Mercurio que viene a deshacer la palabra. Sería alguien que yo siento que podría ser muy escatológico, contrariamente al Tauro que tiene mucha pulsión oral, que si va a decir algo, va a masticar bien la palabra. Mercurio dracónico en Escorpio se está ahogando, choking, ahogándose en un pedazo de bosta con lo que está diciendo. O sea, un Mercurio que quiere hablar, quiere llegar a la raíz, quiere hacerte doler, quiere sacarte el todo, está obsesivo es con la información. Entonces yo llevo un juego de proyecciones, de cómo se habla, de cómo uno se expresa. Me hace todo el tiempo ir sobre, es como un Mercurio directo y un Mercurio retrógrado, todo el tiempo. Yo mando la información, es libre, está todo bien, pero después me vuelve una imagen especular de mi Mercurio. Bueno, eso en el caso de la oposición, no es una clase esto de aspectos. En otro momento veremos una clase de aspectos. Pero, viste cómo es Mercurio. Mercurio te lleva por acá, te lleva por allá y you're always shining. Si estás en la senda de tu Mercurio dracónico, siempre estás brillando. Y siempre es suficiente o nunca es suficiente de vos. Siempre es suficiente, todo lo que digas va a estar bien. Desde tu Mercurio dracónico. Sea en exceso o sea de por menos. Pero mientras lo digas, mientras te unas a tu Mercurio, desbloquees esa palabra, todo lo que hagas va a estar bien. Hay que perderle el miedo a Mercurio dracónico. Lo importante con tu Mercurio es que vos te hables a vos mismo. Te hables a vos mismo y te lleves bien con vos mismo. Esa relación personal es como la relación con... La relación de Mercurio dracónico es como la relación entre el rey y la mano del rey. Es tu mano de confianza. Es como ese amigo cercano que nosotros tenemos, pero interno, con el que tenemos que congeniar. Entonces esa palabra tenemos que congeniar y tenemos que liberarla. Sea un Mercurio en Capricornio, que puede ser una palabra como mucho más de tirar la posta, ¿no? Tirar la justa, yo diría. Poder tirar la justa y con cierto humor negro, porque eso también es tu Mercurio dracónico, es el humor que vos tenés. Y Mercurio en Capricornio tiene mucho humor negro, como Mercurio en Escorpio, así que tienen que permitirse ese humor, porque también Mercurio dracónico te permite aligerar, es como uno de esos puntos en la carta dracónica desde el cual vos podés como sacar un pinchecito y que depure, lance un airecito, un silbidito, como que es genial. Mercurio te puede cagar la vida o Mercurio te puede arreglar la vida. Con un Mercurio dracónico taponado vos podés ir hacia el camino de la depresión y desbaratar tu vida. Porque te digo, ese mago oculto que uno tiene en la carta natal, la carta dracónica, ese mago oculto debe recordar su esencia, debe recordar su energía, debe recordar su magia. Porque si no vas a desbaratar todo, es como un Ron Weasley, un mono con una navaja. Es un Mercurio más salvaje, si no. Es un Mercurio a lo salvaje, como una palabra desbarrancada, si no. Es una palabra impopular, es una palabra que no llega, que no... Si no se draconiza, si no se transforma, si no se lleva de la sombra a la luz, nunca va a tener éxito ese Mercurio.
Mercurio es tu humor, es tu risa y nos permite llevar a cabo una vida mucho más ligera. Entonces, entre más catarsis, porque ese Mercurio dracónico tiene que hacer catarsis, entre más catarsis hagas, mejor el show de tu vida. Recordá que estás en una simulación de tu mente, así que si nos preguntamos por la simulación, es re importante tu Mercurio. Es un planeta totalmente, ¿cómo se dice? Como que no le dan ni 2 pesos a Mercurio, no le dan ni 2 pesos. Underplayed, es un planeta que se nos pierde, nadie habla del Mercurio, hablamos de la Venus, del Marte, pero del Mercurio nadie habla del Mercurio. Y el Mercurio te puede cagar la vida, como les digo. Si puede, te lo digo como geminianos y como virginiano, que si no controlo esa palabra interna, ese récord interno que está todo el tiempo playing in my mind, me desbarata la vida, me da vuelta todo. O sea, yo mismo soy el que se caga su existencia. Y si no, soy el que la mejora, pero un problema que yo tenía así, después con una solución así de la mente, la saco. El problema con Mercurio es un tema de perspectiva. A veces uno ve el problema así y dice, ay no, esto tiene un tamaño enorme, pero es una cuestión de llevarlo acá y ahora lo ves al problema. Y tiene el mismo tamaño, pero vos lo ves más chiquito. Entonces es un tema de perspectiva con el Mercurio dracónico. Hay que darse ese aire, darse esa perspectiva. El Mercurio dracónico aporta a la carta natal. No es que vas a hablar solo como tu Mercurio dracónico. Es un llamado a equilibrar este Mercurio dracónico con el Mercurio natal con este Mercurio dracónico. Porque solo así te llevas bien con tu amigo interno, con ese mago interno que uno tiene, que crea, que manifiesta. Así que piensen en sus Mercurios, díganme dónde tienen el Mercurio y bueno, y los invito si quieren venir al curso de astrología dracónica que voy a estar dando en octubre. Buenísimo el curso, todo esto lo vamos a ver aún en mayor profundidad. Vamos a ver vidas pasadas, vamos a ver todo, nos vamos a sacar el gusto con ese curso para hablar de Mercurio, de todos los planetas. Yo acá les presento la astrología dracónica porque considero que tiene que ser tema popular, tema público, pero en ese curso lo voy a dar bien privado para un grupo selecto de almas que están buscando su emancipación. Y con nosotros, con el Mercurio dracónico, buscamos emanciparnos. Así que bueno, los dejo con eso, espero que les haya gustado y me dejan en comentarios su Mercurio dracónico y si les resuena. Les mando un beso. Chao, chao.